Esperábamos, no sé si demasiado de la etapa de hoy en el Giro de Italia, acaso porque la leyenda y la mitomanía que se había centrado desde aquel 1999, cuando la exhibición de Marco Pantani y los sucesos que acaecieron al día siguiente con la expulsión del pirata, nos había generado una expectación exagerada. Bueno, podían haber ocurrido cosas, todo hay que decirlo, y no ocurrió casi nada. Primero porque la subida de Madonna de Campillo es una subida bastante tendida, es un puerto de primera, porque son más de 12 kilómetros, porque acaba allí está arriba la meta, ¿no? Y podían haber ocurrido cosas porque cuando se hacen 200 kilómetros lo normal es que solo los buenos en los arreones finales decidan y marquen las diferencias y los segundos. Pero yo creo que no ocurrieron cosas porque nos ha dejado abierta una pequeña interrogante el equipo del Sunweb. Me explicaré. Bueno, recordar primero que ha ganado Ben O'Connor, que se lo ha merecido porque el chaval, un corredor en quien se confía mucho en Australia, tiene todavía 24 años a pesar de que ya lleva una cierta mili en el ciclismo. Y ayer se quedó a las puertas de la victoria, superado por Tratnik, cuando todo hacía ver, después de su esfuerzo final, que podía ser el vencedor de la etapa. Se ha metido ahí en la fuga de 19 corredores, ha hecho valer su poderío final y ha ganado con autoridad y en solitario, a pesar de que en la fuga había corredores buenos. Y entre ellos 4 integrantes del equipo de Movistar que no han tenido ni siquiera la opción o la oportunidad de disputar la victoria de etapa. No es que se le vaya a pedir mucho aquí a Movistar porque ha traído un equipo bastante discreto, pero por lo menos están en la pelea, en la lucha, les faltan piernas al final, más allá de la regularidad que está manteniendo Antonio Pedrero en la clasificación. Pero volviendo un poco al meollo de la cuestión, a lo que verdaderamente nos ocupa, que es la pelea que mantienen los Sunweb ante el propio líder, es decir, de Kunin, y ante Ineos, porque no hay que olvidar a Tello como aspirante también a la victoria final. La jornada prometía cuando en un momento determinado Sunweb empezó a acelerar la marcha, primero con Omen, luego con Hindley, y cuando deciden atacar con Hindley ya han hecho un juego de equívocos. Me explico, no era normal lo que hizo Sunweb hoy. O tiras para dejar a Almeida solo, es decir, sin más nada, y después que intente Kelderman marcharse, o por el contrario, aprovechas que eres un tercero en discordia, siempre Hindley, y atacas para obligar a Almeida a que se mueva y que Kelderman suba a rueda. En un momento pusieron ritmo y flojeaba más nada. Se quedaba solo Almeida. Y al poco atacó Hindley. Pero es que la respuesta de Hindley, en lugar de esperar a Almeida, lo secundó Kelderman. Y cuando Kelderman llegó a la altura de su compañero, en lugar de darle continuidad, tal vez por falta de fuerzas, tal vez porque no estaban muy convencidos, pararon y se acabó la ascensión. Fue apenas medio kilómetro, un kilómetro lo que vivimos allí de expectación en la zona más dura de la subida a Madonna de Campillo. Y llegó Almeida, no voy a decir que silbando, pero con relativa comodidad sin que nadie más le atacara cuando volvió a poner a más nada a su lugarteniente a trabajar para los hombres. Bueno, por ahí se puede explicar que no ocurriera nada, no solo porque la montaña no fuera o tuviera gradas duras, sino porque no se decidieron atacar. No sé si por falta de fuerzas, no sé si porque se equivocaron en la forma de proceder, pero ni los Sunweb optaron, acaso esperando la jornada de mañana, ni Tello se movió ni un pelo. El británico de Ineos, a rueda, tapadito, como diciendo, esta no es mi historia. Ahí tenemos la clasificación, liderada de la etapa por O'Connor con 30 segundos sobre Persteiner, que por un momento estuvo cerca de disputar la etapa, pero sobre todo acarició puestos de privilegio, porque estaba 9 minutos en la general y llevaron más de 7 minutos en la fuga de 19 corredores que al final terminó llegando a meta como cada día. Y en la clasificación general, que vemos ahí sin ninguna otra novedad, la presencia de Almeida, 17 segundos a Kelderman, 2,58 a Hindley, Pello Bilbao a 3 minutos 12 segundos y se mantiene en las posiciones de donde estaba, pero recortando tiempo, obviamente, Persteiner, que ahora es un décimo, a 5 minutos del líder.
Total, que todo queda igual ante la jornada de mañana. ¿Y mañana qué es lo que tenemos que vivir? Pues el Stelvio. Afortunadamente es la mejor noticia que el Giro nos podía deparar. Nos ha deparado dos. Por un lado, que se va a subir el Stelvio. Son 2.500 metros, son 25 kilómetros, es una pendiente muy dura, tiene un descenso complicado. Se va a subir el Stelvio, 2.700 metros, pero no se va a subir en la jornada del sábado el Agnello. El Agnello no va a entrar la carrera en Francia, prohibido terminantemente, y por lo tanto ese recorrido que incluía el Agnello, el Col de l'Agnel, lo dicen en Francia, el Isoar, Montgenebre, antes de llegar a Sestriere, pues queda anulado, y en su lugar la organización del Giro ha decidido que se suba 3 veces por 2 caras diferentes Sestriere, para darle un poquito de interés a una etapa que queda pues muy rebajada en la dureza que suponía obviamente subir otra vez a 2.700 metros de altitud. No obstante, en la previsión de que las 2 jornadas pudieran haberse anulado, nos queda la de mañana. Y la de mañana con el Stelvio Cima Coppi, que dicen los italianos, sigue siendo el referente. Y ahí la tenemos precisamente, ¿no? Ese recorrido que nos lleva desde Pinzolo hasta el lago di Cancano, dientes de sierra, con dureza previa a la subida del Stelvio, con ese descenso muy pronunciado, también más de 20 kilómetros al Stelvio, y el tramo final, que es puerto puntuable de primera categoría, en el lago de Cancano. En una palabra, que tenemos un recorrido lo suficientemente atractivo como para pensar que puedan ocurrir cosas, y sobre todo que posiblemente los rivales de Almeida lo consideren la última oportunidad de desbancar al lusitano, porque dejarlo todo para la etapa del sábado, e incluso para aquellos 15 kilómetros cronometrados del domingo, cuando se sabe que Almeida ahí se puede defender perfectamente e incluso recuperar a tiempo, sería un error. Que haya fuerzas mañana en el Stelvio, que antes del Stelvio haya algún tipo de emboscada de esos corredores con los que contamos, sí, seguimos contando, pero en menor medida, cuando hablamos de Nibali, cuando hablamos de Maika, cuando hablamos de la gente que está a pello, bien emplazados en la clasificación general, pues todo tiene que quedar abierto, pero se supone que en el Stelvio es donde el equipo más fuerte de la carrera, el Sunweb, tiene que despejar el interrogante que dejó abierto hoy. Le faltó seguridad a Kelderman para dar continuidad al ataque de Hindley, vio a Almeida fuerte, aunque tardó un pelín en reaccionar el lusitano. Da igual, lo que hayan podido pensar hoy era simplemente que no había la dureza necesaria como para continuar con ese esfuerzo, faltaban todavía 6 kilómetros para meta, pero mañana en el Stelvio no les va a quedar otra alternativa, así que yo creo que estamos condenados, entre comillas, a pasar una muy bonita, vibrante, espectacular, ya veremos si definitiva y trascendental etapa de este Giro de Italia. Del paso Stelvio tengo yo uno de los mejores, varios de los mejores recuerdos de mi juventud, cuando uno empezaba a enamorarse del ciclismo y de la grandeza del ciclismo. Era por los años 70, y era cuando el ciclismo español además brillaba a grandísima altura en la carrera rosa, y cuando los grandes se medían en todas las pruebas del calendario prácticamente. En el año 72, José Manuel Fuente, apodado el Tarango, uno de los mejores escaladores de la historia, asturiano de pro, puso contra las cuerdas a Eddy Merckx. Fue una actuación notabilísima del equipo español CAS, al punto de que Fuente terminó segundo, le había metido 2 minutos y medio en el Stelvio a Eddy Merckx en aquella etapa que ganó el asturiano de Limanes. Fuente terminó segundo y ganó 2 etapas. Tercero fue Galdos y cuarto López Carril. 3 hombres del CAS escoltaron a Eddy Merckx, al caníbal, en la clasificación general. Y eso con otra victoria de Miguel Mari Lasa. Imaginaos lo que suponía para un chaval que estaba entonces enamorándose del ciclismo, aquellas gestas, aquellas batallas que tuvieron su continuidad poquito después. Ya estaba yo entregado a las labores informativas. En el año 75, Paco Galdos, el Giro acababa en el Stelvio. Paco Galdos, que era un buen escalador a la vez, pero bueno, un corredor un poco centrado en las subidas, tuvo la oportunidad de su vida de ganar el Giro de Italia. Algo parecido a lo que le ocurrió a Purito Rodríguez con Eggedal, el canadiense, hace bien pocos años. Galdos afrontó la última jornada del Stelvio siendo un gran escalador y teniendo
40 y tantos segundos de retraso sobre Fausto Bertoglio, que era un corredor de segunda fila italiano que había hecho un gran Giro, la verdad, y por algo estaba de rosa. Nos las prometíamos todos enormemente felices y no pudo ser. Galdos ganó la etapa en el Stelvio, era la última etapa del Giro, pero no pudo recortar en tiempo a un Fausto Bertoglio que se le pegó prácticamente a rueda durante toda la ascensión, y nos quedamos con la miel en los labios pensando que aquel escenario era el colofón más brillante a una victoria en el Giro de Italia que nunca habíamos conseguido para el ciclismo español y que no se conseguiría hasta la llegada de Miguel Indurain y luego de Alberto Contador. Recuerdos que nos acercan un poco más la emoción ante esa jornada de mañana en el Stelvio.